Para quienes están preparando un examen de genética y sienten que la cantidad de información es abrumadora, bueno, llegaron al lugar indicado. Hoy vamos a organizar todo el diagnóstico genético para que las piezas encajen y sea mucho más fácil de recordar. Y es que, seamos sinceros, el campo de la genética puede ser un verdadero laberinto. Hay muchísimas técnicas, un montón de conceptos y nombres para recordar, y es muy fácil sentirse perdido en medio de todo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos darle un orden a todo esto? Una estructura que sea lógica y que de verdad nos sirva para estudiar. La mejor forma de hacerlo es con una buena analogía. Vamos a imaginarnos que somos detectives genéticos, y cada técnica que estudiamos es una herramienta en nuestro maletín, cada una con un propósito muy específico para resolver un misterio. Muy bien, detective. Comencemos la investigación. Y como en cualquier buen caso, lo primero es saber por dónde empezar a buscar las pistas. Todo detective genético arranca siempre con 2 pasos que son fundamentales. El primero es analizar la escena del crimen, que en nuestro caso es el paciente. Observar con atención sus síntomas y signos. El segundo es interrogar a los testigos, o sea, la historia familiar. Se dibuja el árbol genealógico, el heredograma, para ver si encontramos patrones o pistas de cómo se ha transmitido una condición a lo largo de las generaciones. Ahora sí, abramos nuestra caja de herramientas. En el primer compartimento tenemos las herramientas de vista panorámica, las que nos permiten ver las estructuras más grandes de todas, los cromosomas. La herramienta más clásica que existe es el cariotipo, y no es más que eso, una foto de todos los cromosomas de una célula. Con esta foto buscamos problemas a gran escala, como por ejemplo si sobra o falta un cromosoma entero, o si un pedazo grande se rompió y se pegó en otro lado. Claro, el tema es que muchos cromosomas se ven parecidos entre sí. Para poder distinguirlos, tenemos que teñirlos. Pensemos en las técnicas de bandeo como si le pusiéramos un código de barras a cada cromosoma. Cada par va a tener un patrón único de bandas claras y oscuras, que nos permite identificarlos sin ninguna duda. El bandeo G, por ejemplo, usa una tinción que se llama Giemsa para crear este patrón. Ahora, para una técnica un poco más dirigida, necesitamos entender un concepto clave: la sonda. ¿Qué es? Imagínense que una sonda es como un GPS molecular que brilla en la oscuridad. Está programada para viajar por toda la célula y pegarse únicamente a una dirección de ADN específica. Y esa sonda es la protagonista de la técnica de Fish. El proceso es muy ingenioso. Se diseña una sonda para el cromosoma que nos interesa, por ejemplo, el cromosoma 21. Se la pone en la muestra del paciente y después, con un microscopio especial, lo único que hay que hacer es contar los puntitos de luz. Si vemos 3 puntos brillantes, confirmamos una trisomía 21. Así de directo. Y si necesitamos un nivel de detalle todavía mayor, tenemos el Array CGH. Imagínense una competencia de colores. Se toma el ADN del paciente y se lo tiñe de verde. Y se toma un ADN de control, uno normal, y se lo tiñe de rojo. Se mezclan los dos y se ve qué color gana en cada puntito del genoma. Si sale amarillo, es un empate, todo normal. Si gana el verde, significa que hay más material del paciente, o sea, una duplicación. Y si gana el rojo, es porque falta material del paciente, lo que nos revela una deleción. Bien, hasta ahora vimos problemas grandes, a nivel de cromosomas. Pero, ¿qué pasa si el problema es mucho más sutil? Un error en la secuencia de ADN, como si fuera una sola letra mal escrita en un libro enorme. Bueno, para eso necesitamos otra bandeja de herramientas. Y acá, esto es clave. De verdad, es fundamental entender la diferencia. Tenemos 2 estrategias. El diagnóstico directo va y busca al culpable, o sea, la mutación específica que causa la enfermedad. En cambio, el diagnóstico indirecto es más como seguirle la pista al auto en el que se escapó el culpable. No busca la mutación en sí, sino que rastrea marcadores genéticos en la familia para ver si una persona heredó el cromosoma problemático. El diagnóstico directo es súper útil en enfermedades como la fibrosis quística, donde sabemos que una sola mutación, la F508del, causa la mayoría de los casos. O en la condroplasia, donde se va a buscar una mutación puntual en el gen FGR3. Es como saber exactamente qué estás buscando. Bueno, ahora movamos todas estas herramientas a un área donde su aplicación es crítica, y el tiempo es oro.
el diagnóstico prenatal. Y acá, atención, porque esta es una de esas distinciones que siempre aparecen en los exámenes, la diferencia entre detección y diagnóstico. Las pruebas de detección o screening no son invasivas y lo que nos dan es una probabilidad, un cálculo de riesgo. En cambio, las pruebas de diagnóstico son invasivas, pero nos dan una respuesta definitiva, un sí o un no. La primera línea de investigación siempre son las técnicas de detección no invasivas. Por ejemplo, en una ecografía se miden cosas como la translucencia nucal, o en un análisis de sangre de la madre se buscan marcadores bioquímicos, o, lo más nuevo, pedacitos de ADN del feto que andan circulando por ahí. Ahora, si ese screening nos da un riesgo alto, ahí es cuando entran en escena las herramientas de diagnóstico. Estas técnicas, como la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriales, nos permiten obtener células del feto directamente para hacer un análisis confirmatorio, aunque claro, implican un pequeño riesgo. Y es acá donde la tecnología dio un salto que es simplemente increíble. El análisis de ADN fetal libre en la sangre de la madre, que es una prueba no invasiva, puede detectar el 99% de los fecos con trisomía 21. Este dato es importantísimo porque revolucionó por completo el screening prenatal. Finalmente, llegamos al último paso. Ya tenemos toda esta información, que es súper poderosa. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo se usa todo esto? Porque no se trata solo de tener un resultado, sino de saber qué hacer con él. Este conocimiento se aplica en momentos muy distintos, desde la pesquisa neonatal, la famosa prueba del talón que se le hace a todos los recién nacidos, hasta en la reproducción asistida, para seleccionar embriones antes de implantarlos, y sobre todo en el asesoramiento genético. Y esto es clave porque el objetivo final no es solo el dato frío. El asesoramiento genético es un proceso de comunicación, de diálogo, para ayudar a las personas a entender qué significa un diagnóstico, cuáles son las opciones y para apoyarlas mientras toman decisiones que son muy personales y complejas. Así que, para cerrar nuestro caso, la genética nos da el mapa, un plano increíblemente detallado de nuestro propio código. Nos da las herramientas para investigar, pero la ciencia no nos dice qué camino tomar. Ese viaje, con todas sus decisiones, sigue siendo profundamente humano y se navega con apoyo, con ética y con elecciones personales. Mucha suerte en ese examen.